Buenas tardes, amigos. Esta cápsula dominical sale un poco más tarde de lo acostumbrado porque quise darles tiempo a no pocos de los que andan ahorita buscando una gasolinería donde haya combustible. Yo lo hice y perdí miserablemente el tiempo, de tal manera que lo que ya era poquito en mi poderoso bólido francés, ahora todavía es, para decirlo coloquialmente, más poquito. Pero bueno, son los beneficios de la cuarta transformación. Hoy voy a terminar la serie que comencé anteayer. Esta será la tercera parte, de los comentarios sobre esta realidad alternativa que no pocos gobernantes populistas de izquierda o de derecha han intentado o intentan construir en los tiempos que corren en diversos países. En el caso nuestro, ya he comentado en las dos cápsulas anteriores, y quiero darle a usted algún esbozo un tanto histórico, pues. Si bien el intento por parte del gobernante o del gobierno en turno de crear una realidad alternativa o alterna, en buen cristiano, mentirle al ciudadano o al gobernado, esto viene de muy atrás, pues. Ya en la época de los romanos, recuerda usted aquello del pan y circo, pero hay un antecedente histórico que vale la pena señalar para fijarlo quizá como un principio, no totalmente correcto este principio, pero creo que es ilustrativo. Allá por los fines del siglo XVIII, 1786-87, si no estoy equivocado, Catalina la Grande hace un recorrido por lo que en esos tiempos pertenecía a la Rusia, al imperio ruso, Crimea. Para que viera la gran Catalina que sus súbditos la aplaudían en esa zona, un individuo hábil y entendido de lo que significa el uso de la mentira en la gobernación, el militar Gregory Potemkin, desarrolló algo que a la fecha sobrevive en no pocos países en América Latina, lo que se conoció posteriormente como las aldeas Potemkin. Potemkin es el apellido de este militar y que durante años fue amante de la gran Catalina de Rusia. Estas aldeas Potemkin las podríamos definir utilizando la situación actual de México o la de hace unos poquitos años como un set preparado en los estudios Churubusco para filmar una película de vaqueros, pero manufactura mexicana. ¿Recuerda usted aquellos cartones que a veces se le pasaba al camarógrafo y se veía atrás los pilotes o los barrotes donde estaba detenida esa escenografía? Eso eran las aldeas Potemkin. En México ha sido tan frecuente y sistemático el uso de estos que allá por los años 60 había en la televisión mexicana un programa de dos grandes cómicos y críticos políticos cuyo sarcasmo era solo para personas inteligentes como usted, que se llamaba Chucherías el programa, y sus dos personajes centrales eran Héctor Lechuga y Chucho Salinas, apoyados también por Leonorilda Ochoa. Y había una sección que se llamaba Lo que sucede después de la foto. Entonces aparecía una secuencia ahí donde están todos muy formales, solemnes, por la inauguración que iba a hacer el gobernante, el presidente en ese momento, de X obra. Y ahí decía hospital o etcétera, etcétera. Y en el momento que ya se cortaba el listón y abandonaba ese escenario el gobernante, a los pocos minutos, ¡zas!, la escenografía se caía y quedaba ahí por los suelos. Pero lo importante es que el gobernante ya había inaugurado esa obra. Bien, México pues es uno de los países en América Latina que más ha abusado de ese recurso. ¿Quién no recuerda las carreteras
que se inauguran con un presidente manejando la camioneta y tardan algunos meses esa autopista o ese tramo de autopista en entrar de manera normal en operación. ¿Quién nos recuerda algún puente memorable que todavía meses y meses después no estaba completado? O los hospitales donde llega el presidente de la República, inaugura, corta el listón, enfermeras, médicos, y pasan ahí por los laboratorios, quirófanos, etc. Y una vez que el presidente abandona ese lugar, llegan trabajadores para regresar ese equipo al hospital de donde fueron traídos o transportados para que el presidente inaugurara ese hospital. Y así. Pero ¿qué sucede hoy en esta gobernación o en este gobierno que ha hecho reiteradamente afirmaciones como esta? Nosotros no mentimos, no sabemos mentir y no mentiremos. Muy bien. Tal parece que eso de no mentir no es muy exacto. Las aldeas Potemkin, en una versión, vamos a decir, oral, o no precisamente de una construcción, se ha presentado. Le voy a dar a usted 3 ejemplos. 1. El secretario de Hacienda, doctor Carlos Ursúa, sube un tuit donde nos informa el éxito que tuvo en Nueva York con esa visita que hicieron a grupos de inversionistas en la urbe de hierro. Pero antes de que él enviara su tuit o subiera su tuit, ya el New York Times y The Wall Street ya nos habían dicho, como diría el doctor Zedillo, la neta del planeta, que había sido un ridículo y les habían puesto una de aquellas. ¿Por qué? Porque no les creyeron, porque los argumentos no fueron convincentes y porque algún alto funcionario de Petróleos Mexicanos que iba en este grupo de funcionarios ni siquiera comprendía a cabalidad este campo de la energía. Pero, es decir, esa aldea Potemkin que quiso vender el secretario Ursúa había sido exhibida antes de que él subiera su tuit. Va otra. López anunció hace unos cuantos días el inicio formal, el comienzo formal de este programa para los nininís. Ni estudian, ni trabajan, ni quieren. Y se habló ahí de que un grupo de 20 se les entregaba su tarjeta, se les entregó en esa ocasión y ellos ya estaban incorporados al programa. Pero no pasaron minutos o pasaron muy pocos minutos cuando un periodista los entrevista y le dicen ellos con una ingenuidad digna de mejor causa que no estaban inscritos, que ni sabían cuáles eran las características del programa, etcétera, etcétera. Es decir, esa aldea Potemkin fue exhibida en su pura fachada, que eso es lo que es o lo que fue en ese momento, en unos cuantos minutos. Y luego tenemos la tercera, la del combate al huachicol. Aquí se reitera que sí que estamos haciendo lo que usted ya conoce y sobre todo padece. Cuando el New York Times y el Wall Street nos dicen las causas son estas, y esto, y esto, y esto, y esto, y se cayó esto, y luego sale López tratando de acabar con ese planteamiento del Wall Street Journal y dice, no es un periódico serio. Sin embargo, no da números, no muestra cifras creíbles, etcétera, etcétera. Otro caso de aldea Potemkin que prácticamente a los 4 o 5 días o 10 días, si gusta usted, ha sido exhibida también en toda su perversidad y falsedad. ¿Qué vamos a ver en los próximos días, semanas, meses, quizá años de esta gobernación? ¿Acaso nuestro futuro o nuestro castigo será ver y experimentar el bochorno por decenas o centenas de aldeas Potemkin? En algunos casos será un hospital que traen equipos de otra parte para verlo para aparentar que está funcionando. ¿Acaso estaremos ante una carretera que no se ha terminado pero que se inaugura? ¿O un puente? ¿O un tren
que donde nomás hay la estación y unos cuantos pasajeros de escenografía, no lo sé. Pero el hecho es que en este gobierno, que tiene muy poco, escasas 6 semanas, veremos muchas, pero en verdad muchas, aldeas Potemkin. No sé si esto tiene por objeto honrar la memoria de ese militar que, para agradarle a quien era su amante y apoyadora principal, Catalina de Rusia, armó esta gran idea que hoy se conoce como las aldeas Potemkin. En caso de que le interese el tema y leer un poco más, en mi colaboración de Excelsior de mañana, ahí hablo de un libro, menciono su título y su autor, e incluso doy el capítulo específico por si usted estuviera interesado en el tema, que por demás, debo decirle, es muy, pero muy interesante y que cobra hoy, en este México sufrido, una gran actualidad. Gracias, pues, en esta cápsula por escuchar o ver esta cápsula dominical, y lo espero mañana para iniciar una semana más. Muchas gracias. Hasta luego.